Saludamos a la consejera de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Minutos de conversación telefónica con doña Carmen Casero. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Y día intenso como todos, pero hoy cerquita de la provincia de Albacete, por aquí de visita, ¿no? Bueno, hoy la verdad es que acabo de estar en Villaverde, es una maravilla, y bueno, hemos subido a ese santuario a contemplar ese Cristo de la Vida y bueno, pues ahí hay menos tensión, créame usted, es un sitio maravilloso. La creo. La tensión poco a poco va flojeando y vamos a hablar de ello precisamente. Por ejemplo, comenzando con los últimos datos que teníamos sobre paro, el número de desempleados que se registraban en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha al término de enero se situaba en 242.266, un aumento de 5.026 con respecto al mes anterior, un 2,12% más, pero no obstante, y se ha incidido mucho en esto, es el mejor mes de enero de los últimos años y desde el Gobierno pues se remarca esa mejora interanual. ¿Hasta dónde debe haber ese optimismo real y hasta dónde autocrítica también para seguir mejorando datos que son aún insuficientes? Bueno, yo creo que lo ha resumido usted muy bien, pero en cualquier caso, efectivamente, el dato es esa interanual en términos negativos en lo que es paro, una interanual que es favorable a la creación de empleo en Castilla-La Mancha, en algo más de 15.400 personas, y esa es la noticia, es verdad que ha sido el mejor mes o el mes de enero más suave en la serie histórica. No es siempre una buena noticia el que los datos de paro se incrementen, pero es verdad y es cierto que llevamos ya cerca de 17 meses consecutivos reduciendo los datos de desempleo en términos interanuales, que esto sin lugar a dudas pues, es fruto de las reformas del gobierno de la presidenta Cospedal, pero también en que la confianza y el que nuestros empresarios hayan visto, estén empezando a notar esa recuperación económica y en ese camino tenemos que seguir. Queda mucho, sí, pero se ha hecho ya mucho también, se ha hecho mucho. Por sectores llamaba la atención que en prácticamente todas las provincias ha subido el desempleo en la agricultura y ha bajado no obstante en la construcción. ¿Se va invirtiendo la tendencia de alguna manera? Pero mire, todas las provincias estamos también en esas interanuales que son ya, como le digo, positivas a la creación de empleo. Es verdad que Castilla-La Mancha en términos de empleo está sujeta también a determinadas campañas, a determinados momentos del año que son más favorables pues a la construcción, a ciertos servicios, como puede ser la campaña de Navidad, o al sector agrícola, como puede ser pues finales de agosto, primeros de septiembre, aunque hay otras campañas también importantes. Por lo tanto, en función de eso influye también en los datos de contratación. En cualquier caso, sí que Castilla-La Mancha, sus provincias, por ejemplo, en términos de creación de seguridad social, Guadalajara es la que mejor comportamiento está teniendo, que en los contratos en relación con el mes de noviembre era Albacete, precisamente la provincia que en contratación indefinida mejor se estaba comportando de España, y esto yo creo que también hay que decirlo y la gente tiene que saberlo, y por lo tanto pues esos son los datos que respaldan efectivamente que queramos seguir trabajando en la dirección en la que ya empezamos con el gobierno de Cospedal, va a ser ahora 4 años prácticamente. Consejera, uno de los problemas que quizá más le preocupe ahora mismo es el que afecta a los menores de 25 años. Es un colectivo en el que la tasa de paro es del 62,23% a la cabeza a nivel nacional y no sé de qué manera se puede articular o seguir trabajando en algún tipo de mecanismo que a corto, a medio, a largo plazo pues vaya invirtiendo un poco esas cifras que son pues alarmantes. Bueno, yo tengo que decirle que en menores de 25 años, hoy Castilla-La Mancha, con el gobierno de la presidenta Cospedal, tiene menos desempleados que había con un gobierno socialista. Y eso también es una realidad que se puede constatar. Y es cierto también que a través del Plan de Empleo Juvenil, a través de las medidas que fomentan el emprendimiento, también la contratación, pero sobre todo también con un plan de garantía juvenil con fondos europeos, en que el gran empeño de la presidenta Cospedal está en seguir formando a aquellos jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios y que efectivamente tienen desde ese punto de vista menos competitividad y que por lo tanto pueden afrontar una incorporación al mercado de trabajo de otra manera. Hay esperanza en Castilla-La Mancha y sobre todo, insisto, porque se han tomado medidas, como le decía anteriormente, no es fácil y es una situación que invertirla no es de un día para otro, pero los pasos que están dando son pasos seguros e insisto, ahí están también, bueno, pues esos datos que certifican el que hoy con la presidenta Cospedal Castilla-La Mancha tiene parados
los jóvenes menores de 25 años que están parados son menores ya que los que estaban con un gobierno socialista, y esto es constatable. En materia económica, ¿cómo valora esas previsiones del 2,3% de crecimiento que recientemente hacía Bruselas para España en este 2015? Bueno, pues mire, hemos pasado de unas previsiones a un país en el que nadie creía, y esto es que hay que decirlo porque es que hace 2 días que esto pasaba, que nadie creía en España, que las tasas en nuestro país estaban completamente disparadas, que todo el mundo hablaba de esa prima de riesgo que iba a aniquilar literalmente este país, a hacer unas previsiones como las que usted está comentando. Y esto también la gente lo tiene que ver, que la recuperación económica es un hecho, que la ambición efectivamente es seguir trasladándola al ciudadano, pero que España es una de las locomotoras de Europa y que España está creando empleo. Y eso, como le digo, se puede también, pues hay que ponerlo poniéndolo en el reverso y en el anverso de una moneda, que es un país y es un gobierno, el de Mariano Rajoy y el de Cospedal, pues que decidieron efectivamente creer en nuestro país, y que al final también estamos viendo como Europa, Bruselas, pues que también en esas previsiones, y para nosotros desde luego esto es muy importante. Hace pocos días teníamos el placer de conversar también unos minutos con el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, don Ángel Nicolás. Se mostraba evidentemente optimista ante estas previsiones económicas, pero aseguraba que todavía son muchos los problemas que acucian a los pequeños empresarios y a los autónomos en sus negocios, y que así se lo hacen transmitir día tras día en su trabajo, como una recuperación que no termina de llegar a esas capas esenciales de la economía cotidiana. ¿Cuándo se verán ahí también resultados de manera evidente? Bueno, mire, es que el daño que han hecho los socialistas a la economía de España y de Castilla-La Mancha ha sido brutal. Y nosotros estamos trabajando en cimentar esa recuperación, en consolidar y sobre todo en no tirar por la borda un trabajo y un esfuerzo de muchos ciudadanos de España y de muchos hombres y mujeres empresarios de Castilla-La Mancha. Y ese es el reto que tenemos. El indicador en el que más tarde se nota esa recuperación es el empleo, el reto de que la financiación siga llegando, el reto de que haya cada vez menos trabas, el reto es hacer atractiva Castilla-La Mancha y España para los inversores, y ese trabajo no es un trabajo de un día para otro, porque fíjese, destruir se destruye en muy poco tiempo, pero construir y reconstruir, como está haciendo el gobierno de la presidenta Cospedal, lleva más tiempo. Pero afortunadamente también empresarios y la sociedad en general lo ha comprendido, por lo tanto es una recuperación lenta. Nosotros quisiéramos que fuera más rápida, pero eso sí le digo, consolidada, y sobre todo pues poco a poco cimentando los esfuerzos que han hecho los ciudadanos, esfuerzos que también hoy ya se están viendo compensados con una bajada de impuestos como la que ha propuesto la presidenta Cospedal, que se está notando ya en las nóminas de los trabajadores desde el día 1 de enero, que afectan las rentas medias de Castilla-La Mancha, y que por lo tanto también es una manera de decir a los ciudadanos, así lo entiende la presidenta Cospedal, hemos hecho un gran esfuerzo, pero ahora es el momento también de devolverlo, y esa es una manera de hacerlo, bajando los impuestos como hemos hecho en Castilla-La Mancha. En un año electoralmente apasionante como es este 2015, ¿qué valoración hace a modo de previas cambiantes, evidentemente, de los datos de la última encuesta del CIS que reflejaban el fin del bipartidismo, con Podemos como segunda fuerza solo por detrás del Partido Popular? Bueno, yo lo que tengo que valorar es que los ciudadanos siguen confiando mayoritariamente en un gobierno del Partido Popular, que siguen confiando en la estabilidad y no en experimentos radicales y de izquierdas, que ya sabemos lo que ha ocurrido en otros países, y por lo tanto creo que también eso hay que decirlo. En un momento en el que al Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy y al gobierno de Cospedal nos ha tocado efectivamente pues enderezar y poner el freno de mano a una sangría económica, que los ciudadanos a través de esas encuestas pues sigan confiando mayoritariamente en nosotros, creo también que eso dice mucho de la madurez de un país que confía en la estabilidad y que confía en un valor seguro como es el Partido Popular. Carmen, antes de despedirnos, ¿qué sensaciones ha traído la región de su participación en Fitur 2015? Castilla-La Mancha está de moda, que Castilla-La Mancha es el epicentro del turismo en España, que esos datos que avalan que hemos sido la segunda comunidad autónoma en incremento de visitantes después de Madrid, y lo digo porque Madrid tiene la capital de España, y esto también hay que subrayarlo, el que hayamos sido oficialmente la que más ha incrementado y que también estemos en un tercer puesto en número de pernoctaciones, se debe a la extraordinaria calidad de nuestra oferta turística, a la extraordinaria calidad de esa excelencia que han buscado los empresarios constantemente, esa cultura del detalle, y por lo tanto
pues Castilla-La Mancha durante este año 2015 con el Quijote y con el quinto centenario de Santa Teresa volverá a ser sin lugar a dudas el centro de ese pilar tan importante que es el turismo para España y para Castilla-La Mancha. Ojalá lo disfrutemos todos y lo hagamos disfrutar a quienes nos visiten de la misma manera. Un placer conversar con usted, consejera. Un placer, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, adiós.